¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. ¿Quiénes han sido los soldados, los cabos, los sargentos, la tropa invertida en garantizar seguridad en este país justamente en esta época de guerra, donde más de 300,000 muertes han ocurrido y alrededor de 60,000 desapariciones? ¿Quién es esa tropa? Esa tropa a la que a veces, sin razones que se justifiquen, recibe la orden de matar. ¿Quién es ese soldado que mata? Un libro de Daniel Arrea y Pablo Ferri, se llama La Tropa, ¿por qué mata a un soldado?, de reciente aparición. Hizo un trabajo serio de entrevista con soldados acusados de homicidio en las prisiones militares y también con militares que han salido ya de las prisiones y que les compartieron la vivencia, que generaron empatía en algunos casos, rechazo en otros. Un ejercicio periodístico formidable, de los mejores que yo he encontrado en México en los últimos años. No se pierda La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? Hoy entrevistamos a los autores y tengo la suerte de verme acompañado por Paris Martínez, reportero, también colega, que me acompaña en la reflexión. Comenzamos. Lo anunciado hace un momento, vamos a hablar del libro La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? Están presentes los autores del libro y tengo un colega periodista muy respetado también. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten ustedes mismos. Daniela Rea. Buenas noches a todos ustedes y al auditorio. Yo soy Daniela Herrea, soy reportera desde hace como 18 años, creo, 15, 18. Y pues nada, creo que hace poco estaba haciendo un repaso de lo que ha sido mi chamba como reportera y algo que me ha inquietado siempre es tratar de como de entender qué es lo que hace o cómo la gente le da sentido a su vida en medio de los contextos que esté viviendo, ¿no? Ya sean una madre migrante que tiene que dejar a su hijo para protegerlo cuidando la frontera, las familias que han sufrido pérdidas por la violencia y que tienen que exigir justicia al mismo Estado que les violentó, y ahora con los soldados, cómo se le da sentido a una vida militar asumiendo que el mismo Estado te violenta, ¿no? Como una persona soldada. Te agradezco muchísimo que estés aquí, Daniela, con todo el respeto. También le doy la bienvenida a Pablo Ferri. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Pablo Ferri, soy reportero de hace menos tiempo que Daniela. Creo que ando por poco más de los 10 años. Vine a México hace 6, como freelance. Me compré un carro con unos amigos, recorrimos el continente mientras trabajábamos y mandábamos notas. Lo pasamos muy bien. Escribimos un primer libro. De ahí surgió Narcoamérica, Sí. que aquí lo presentamos. Luego ya me quedé en México y empecé a investigar al ejército justo con el caso de Tlatlaya, con aquella ejecución en que participaron militares. Y luego empecé a trabajar en la redacción del País aquí en México y ahí sigo. Y ahorita con los militares y con Daniela pues hemos seguido trabajando en ello. Pues ahora hablaremos a profundidad de este trabajo que hicieron los dos. Antes le doy la bienvenida a Paris Martínez. Paris, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues yo soy reportero, colaborador de Mexicanos contra la Corrupción, de la revista Este País, y colega de Pablo y de Daniela en las coberturas de derechos humanos en las que nos hemos cruzado desde hace muchos años. Muchas gracias por invitarme. Paris, si te preguntara qué aporta La Tropa, ¿qué te aportó a ti? ¿Qué dirías? Bueno, evidentemente es un tema del que todo el mundo tiene muchas interrogantes y sobre el que no había muchas investigaciones, por lo menos desde la perspectiva de los derechos humanos, y te permite entender un poco más cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en todo el contexto de violencia actual que vive México, digamos como en lo general. Y a mí en lo particular me permitió leer de manera más clara
una serie de tópicos que involucran como la identidad de las Fuerzas Armadas, que cultivan los integrantes de las Fuerzas Armadas, pero que también se cultivan en todos los ciudadanos que no formamos parte de ella, pero que vivimos con esta institución, ¿no? Y me dejó ver, por ejemplo, con claridad cómo estorban a los tiempos modernos y a las instituciones modernas conceptos anacrónicos que se preservan en las Fuerzas Armadas, que tienen que ver con la honorabilidad, con la intocabilidad, con todos estos valores que si bien no son negativos por sí mismos, en este momento son usados, parecieran ser más importantes que valores relacionados con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Que en un contexto de violencia tendría que ser más importante para las mismas instituciones no violar los derechos humanos que mantener su identidad de integridad absoluta, de incorruptibilidad, etcétera. Eso me dejó. Si este libro, Daniela, Pablo, se hubiese escrito, plantearlo así, el siglo pasado, cuando el ejército mexicano, pues sobre todo se encargaba de temas relacionados con desastres naturales o con combatir movimientos muy focalizados, ¿no? En Guerrero, en fin. Creo que hubiera sido un libro, pero lo que vuelve muy distinto es que es un libro que investiga al ejército mexicano en un contexto de guerra. Y en ese sentido, creo que este argumento que aparece es interesante. Tenemos los argumentos éticos del siglo pasado en un contexto que es radicalmente distinto. Y por ahí quisiera comenzar. ¿Quién es la tropa mexicana en este contexto de guerra contra, llámenlo ustedes, el crimen organizado, el narcotráfico, esto que empezó en 2008? ¿Quién es esa tropa? Bueno, yo creo que la pregunta que nos hicimos al principio justo era esa. Luego llegamos a la que subtitula el libro, que es ¿Por qué mató a un soldado? Pero primero queríamos entender, entiendo yo, quiénes eran las personas que estaban sustituyendo a las policías en casi todos los estados del país, en algunos casos por corrupción de los cuerpos policiales, en otros por incapacidad, en muchos casos por ambas cosas. Y lo cierto es que, aunque sí se habían hecho entrevistas a soldados en diferentes contextos, cabos, sargentos, la tropa, los que están en la calle, creo que no se había intentado tratar de entenderlos a fondo. Nosotros elaboramos un cuestionario larguísimo que tenía que ver con las motivaciones del recluta para causar alta en las Fuerzas Armadas, pero también con su contexto socioeconómico previo a la entrada de las Fuerzas Armadas. Luego también cómo se construye, cómo percibía él la construcción de su yo castrense, o sea, de su yo en el contexto de la institución, qué significaba eso para él como persona, si es que había una conciencia de ello. Y luego también cómo se dibujaba el enemigo en los cuarteles, ¿no? Porque al final no podemos obviar, evidentemente no podemos obviar, es más, forma parte del núcleo del libro, que en los últimos 12 años, algo más ya, ellos han sido la punta de lanza de la estrategia militarista del Estado contra antaño los grupos de narcotraficantes, entre medias X grupos delictivos, guachicoleros, etc. Y queríamos saber cómo se les hablaba desde los cuarteles, desde los mandos, del enemigo, quién es el enemigo que era y por qué se debe combatir y cómo se le debe combatir y qué se merecen ellos y qué posición ocupan ellos en nuestra escala de valores como militares, ¿no? Entonces, la intención era tratar de conocer eso muy a fondo. Nosotros creemos una postura política al decidir ir a prisión, a la prisión militar, a preguntarles a elementos de tropa presos, ya fuera procesados o condenados por casos de homicidio, y plantearles todas estas preguntas, ¿no? Y entender qué había ocurrido en su vida para que hubieran acabado allí, ¿no? Y creo que fue la intención de entender, a partir del trabajo que habíamos hecho antes, tanto Daniela como yo, porque tanto ella como yo habíamos
entrevistado a lo largo de bastante tiempo a víctimas de la violencia, en muchos casos víctimas de fuerzas del Estado, en varios casos militares. Queríamos entender del otro lado cómo había funcionado el Estado para poder completar la explicación que venía del otro lado, ¿no? Déjame entender un poco el método que eligieron, Daniel. Es decir, porque pues, pudieron haber, por ejemplo, entrevistando a los generales para que les contaran cómo es la tropa, o pudieron haber entrevistado a las poblaciones, ¿no?, que han coexistido y cohabitado con la tropa, pero la tropa sigue siendo una abstracción y ustedes deciden ir por la persona y meterse a la cárcel o las prisiones donde estaban pues algunos de estos militares procesados. ¿Cómo elegiste? ¿Cómo eligieron tú y Pablo el método? Creo que somos antropólogos frustrados, ¿no? O sea, hay algo... Casi todo periodista tiene ese frustrados, nada, yo creo que al final lo conseguiremos. O sea, bueno, pero un poco de ese deseo no satisfecho del todo de hacer antropología. No, o sea, Pablo y yo teníamos un interés de ir a ver, el método fue un método súper intuitivo. O sea, no hubo nunca una certeza de qué camino iba a llevar esta investigación o este método de investigación. En alguna mitad del proceso platicábamos, ¿no, Paris? Y yo le decía, ¿qué le falta a esto? O sea, como que ¿por dónde más? Pero fue un método muy intuitivo. La primera pregunta es, queremos saber por qué mata a un soldado y queremos preguntarles a los soldados que tenemos certeza que han matado. Entonces, ¿dónde están los soldados que han matado? Pues en prisión. O al menos sabemos que están ahí, ¿no? Porque hay procesos en su contra y así fue como... Pero está en prisión no por haber matado, sino por haber desobedecido una orden o haberlo hecho fuera de la norma, ¿no? Hay de todo. Bueno, ahí en el libro hay unos datos estadísticos. La mayor parte de los presos son por desobediencia, otros por insubordinación, que son como los dos delitos que mayor número de presos tiene, y hay por homicidio varios, ¿no? Entonces fue como una idea muy simple de, bueno, que si queremos saber por qué han matado, hay que preguntarles a los que han matado y probablemente los que han matado o están acusados de homicidio están en prisión. No todos, pero era como un lugar donde estaban concentrados y ahí fue que decidimos buscarlos. Campo militar número 1. ¿Cómo se accede a ese lugar? Es que a mí la parte primera que me sorprendió del libro es cómo se accede ¿Cómo se a ese accede? lugar? Pero además, ¿qué se siente realizar una entrevista? Hace un momento decías esto de la experiencia pues acumulada en entrevista con víctimas, pero en este caso el escenario se modificaba un poquito porque era entrevistarse con quienes, por lo menos en el común denominador, se les acusa de victimarios en el contexto de la violencia. ¿Y cómo les responden? ¿Cómo asumieron los mismos militares ese diálogo con ustedes? Y perdona que redoble la pregunta, y con una mujer entrevistadora. O sea, hay un ambiente machista ahí. Entonces, todo esto, Daniela, va para ti. A ver. ¿Qué se siente estar ahí? Pues es muy alucinante. La verdad es que antes habíamos estado en otras prisiones, Pablo y yo, como de maneras... Y no tiene nada que ver con lo que nosotros imaginamos o sabemos de las prisiones civiles, ¿no? Todos estos datos que se reportan en los documentos de la CNDH sobre población, acá no lo hay. Acá lo que ves es una prisión que está en medio de una zona boscosa, que es el campo militar, como todo el espacio del campo militar. Tienen canchas de básquetbol, tienen canchas que también pueden ser canchas de tenis, tienen una cancha de fútbol con pasto, tienen un espacio de jardín también muy amplio en donde hacen convivios, carnes asadas. Nos tocó un convivio navideño ahí también. Tienen al menos 3 pequeñas iglesias, ¿no? Está la Bautista, está la Católica, había otra. Los altos mandos que están presos tienen como unas pequeñitas casas Infonavit separadas de todos los demás. Los otros soldados que son la tropa, ninguno habló de hacinamiento, ¿no? Incluso algunos con los que nosotros platicamos tenían un espacio como de 1 metro cuadrado que podían sembrar, o algunos sembraban chilitos, plantas, otros tenían una hamaca. Pero es como bastante tranquilo estar ahí, cordial, no sé, yo algunas veces... Cualquiera de nosotros no llega a ese lugar. ¿Cómo llegaron? Pues eso también nos sorprendió, ¿no, Pablo? Yo creo que pensábamos fácil. que iba a ser más complicado. Pues digo, se tardó tiempo, pero no porque hubiera que
hacer muchos trámites, sino que pues todos los presos tienen como una lista de visitas, como en las prisiones federales civiles o estatales. Y en cada lista de visitas, pues cada uno pone los nombres que quiere y luego pues nada más tienes que pedir que pongan unos nombres como interno y una vez lo pides se tarda un tiempo en que aparezcan los nombres de las nuevas visitas en la hoja y esa hoja tiene que copiarse a la hoja que tienen los militares que están en la entrada para que tú llegues y te dejen pasar. Ahora, ¿cómo conseguimos que uno de los internos nos pusiera en su lista? Bueno, conocíamos a un militar que acababa de salir. Su caso fue bastante conocido en su día. Pudimos contactarlo, hablar con él, nos contó su historia. Eso lo narramos en el prólogo. Y más o menos la conocíamos porque habíamos leído de él, evidentemente. Y él, pues, como que había adoptado o apadrinado a algunos de los internos. Él era un señor más mayor ya. Y había pues, apadrinado a varios de los internos más jóvenes y con uno de ellos nos contactó, le contamos lo que queríamos hacer, porque en ningún momento le dijimos, no, es que queremos entrar para ver cómo es, no, queremos ir a entrar a hacer entrevistas con militares que estén presos por homicidio. Y pues ya platicamos varias veces con él, después de aparecer en la lista, que tardó un mes, una cosa así. Ya llegamos, pasamos las diferentes puertas de acceso, llegas allí al campo militar, entonces hay unos señores militares en una palapa y ya tienes que estar en esa lista, entonces te dan un papel, te escriben tu vestimenta y tienes que subirte a un autobús que te lleva hasta prisión, allí hay otra palapa y vuelves a dar tu nombre. Vas a otra... Se antojan una serie de filtros. Parece club de golf más que no, o sea, lo que hay como tres o cuatro filtros. ¿Tú conoces el campo militar? Yo conozco el campo militar y definitivamente parece campo de golf. No conozco la cárcel. O sea, la prisión no, pero sí el campo militar. Ajá, pero como la describían, pues no es necesariamente lo que uno está acostumbrado a imaginar como el ambiente penitenciario. Por lo menos no es el tipo de encierro que vive el resto de la gente. No, desde luego no. Es como Sí, es un la sobrepoblación batallón. que uno ve en las prisiones, tanto estatales como federales, no es la que se ve aquí. Pero incluso aquí, digamos, se reflejan pues, los privilegios que como institución y como integrantes de las Fuerzas Armadas se gozan sus miembros, pues, ¿no? Voy a recurrir a un lugar común. Cuando uno escucha los testimonios de soldados que han estado en la guerra, descubres, no sé, gente que está en Vietnam, gente que está en Afganistán, que el victimario incluso necesita contar para liberarse de lo que vivió, para poder enfrentar sus pesadillas. Yo quiero preguntarle si encontraron esa necesidad en estos soldados, o sea, para contar ese asesinato, contar ese homicidio, contar la violencia en la que se gestó. Me dejan irme a corte y les dejo sembrada esta pregunta. Vamos a corte, regresamos. Estamos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral, estamos hablando de La Tropa con sus autores, con Daniela Rea y Pablo Ferri. Me acompaña también el periodista, reportero Paris Martínez. A ver, les preguntaba antes de irnos a corte, ¿cuánta es la necesidad de esos victimarios? Entonces, victimario que participó en Tlatlaya, ¿cuánta es la necesidad que tiene de contar su propia experiencia, de exorcizar sus pesadillas? ¿O ese militar también está acostumbrado a guardar silencio una vez que pasó un hecho dramático en su vida de este tamaño? Pues yo creo que en prisión no enfrentamos ese escenario porque el principal interés que veíamos en los soldados que entrevistábamos era el de sobre representar su inocencia, digamos. ¿no? Sobre representar. Sí, no, claro. Entonces, de los 5 o 6 de los militares procesados o condenados por homicidio que entrevistamos en prisión, ninguno era culpable, ¿no? Entonces, y la intención era, en todo caso, llevar el debate fuera del caso concreto que les atenía a ellos y hablar de que en realidad era el Estado el que se les había empujado a ellos militares a jugar en un campo en el que las reglas les perjudicaban, ¿no? Como, o sea, digamos, siendo
O sea, Porque sí habían matado, pero no eran imputables de homicidio. Eran dos cosas. Por un lado, ellos no eran los culpables y en todo caso, no decían esto, pero yo en mi cabeza, y supongo que tú, Dani, también lo pensaba, aunque lo sea, el problema aquí es que el Estado me ha empujado a una guerra que no es mi guerra, yo no debería estar haciendo esto, ¿no? Y yo entiendo que no existía dolo en esa argumentación, es decir, no era cínica, lo decían de verdad y con la mano en el corazón, ¿no? Pero sí llegó un punto, recuerdo el caso de un teniente en el que era imposible hablar de su caso porque sus argumentos siempre versaban sobre la Ley de Seguridad Interior, porque lo entrevistamos justo cuando se debatía la iniciativa del gobierno de Peña en el Congreso sobre este asunto, y él decía, no, es que él argumentaba, cuando se apruebe la Ley de Seguridad Interior, pues se acabó el problema, porque entonces lo que yo hice dejará de ser un delito. Es decir, como si de alguna forma la regularización de la presencia del ejército en las calles facultara a los militares para actuar mal, no de acuerdo a la ley. Sí, en la prisión fue eso lo que encontramos, pero fuera de prisión, o sea, hay muchas experiencias. Me acuerdo mucho de... O sea, después del campo militar salieron a entrevistar A ver, tropa sí, fuera. después del campo militar, y esto tiene que ver con algo que preguntabas al inicio, ¿qué aprendimos en prisión? Después del campo militar, después de estar varios meses yendo, nos dimos y escuchando a los muchachos, nos dimos cuenta que su relato tenía un límite y era el límite de demostrar su inocencia, ¿no? Entonces, más allá de eso, había cosas que a nosotros nos interesaba discutir, que no era posible discutir con ellos porque ellos todo lo argumentaban en la obediencia, pero aprendimos justo eso. O sea, no teníamos tan clara la importancia de la obediencia y la verticalidad del ejército hasta que los escuchamos a ellos y entendimos que ser soldado, desde cómo lo han vivido estos muchachos, significa que seas una persona que solo recibe órdenes, y cuando solo recibes órdenes ya no eres una persona, sino eres las manos de alguien más, ¿no? Y eso creo que fue un hallazgo bastante interesante y fuerte y que nos llevó a otros caminos. Pero llegamos a ese límite, entonces dijimos, bueno, aquí ya no hay mucho más hasta donde dialogar con ellos, o sea, ya no hay mucho más que dialogar con ellos y en lo que nosotros queríamos, claro está, porque había muchas cosas que hablar con ellos, y salimos a prisión a buscar fuera jóvenes que probablemente no estaban procesados por homicidio, pero que habían tenido experiencias y que con ellos, como no había un interés de demostrar su inocencia, podíamos discutir otro tipo de cosas como la tortura, cómo decides tú hacerle daño o no a alguien, qué piensas sobre los delincuentes o sobre las personas criminales, no sé, ese tipo de cosas. En el camino de esa investigación, yo me acuerdo mucho de uno de los muchachos que entrevistamos, que se llama José en el libro, y en él sí vi esto que tú planteas, en él sí había esta necesidad de hablar y de contar muchas cosas. O sea, tuvimos entrevistas de 2-3 horas por sesión, en donde él platicaba su experiencia en el ejército, pero también su experiencia en la Policía Federal y después su experiencia en el crimen organizado, ¿no? Y parecía que era una charla, yo siempre tuve la sensación de que era una plática como bastante honesta, ¿no? Que no, ¿Terapéutica? pues yo me imagino que para él era importante hablar de algo que no podía hablar con nadie más, y fue lo mismo que nos pasó también con otro policía federal del que contamos en el último capítulo del libro, que nos dimos cuenta que él tenía ganas de hablar y hablar de cosas horribles y supongo que dolorosas, no sé si eso le provocaba dolor, pero que sí le avergonzaban de algún modo, y eran cosas que él no podía hablar después con sus familiares. Él nos contaba de cómo habían detenido a 2 muchachos y los habían torturado, y los muchachos habían sido asesinados los habían matado en la tortura y los habían enterrado en una fosa clandestina, y todo esto él decía que no podía compartirlo con su familia porque iban a pensar que era una persona enferma y se iban a alejar de él, y tampoco incluso con otros compañeros de su equipo, porque claramente lo que él hizo, él sabía que era ilegal, pero él creía y tenía la convicción de que era algo justo, ¿no? Entonces, Era un policía federal que fue militar antes, para que... Yo creo que el libro responde en alguna medida a la pregunta que formulas, porque si bien las personas a las que se acercan tal vez no tengan intención de hablar explícitamente de sus casos o de hacer una reflexión
puntual sobre su participación en hechos de violencia, pero sí deja ver que sí es un sector de todo este gran problema de violencia en el que está México, al que no se le ha consultado mucho y que, aunque sea para justificar éticamente lo que han hecho y justificar su presente, sí quieren hablar. De hecho, narran una anécdota muy curiosa en el libro en el que se acercan a una comunidad y a través del sistema como tradicional de perifoneo llaman a si hay algún interesado que haya sido miembro del ejército y quisiera hablar con ellos, y termina llegando gente, ¿no? Gente voluntariamente a platicar, aunque sea preguntarse por qué es que se interesaban en lo que ellos pudieran saber o decir, ¿no? Hace un momento hablaban de esta, Párez lo mencionaba, este imaginario, ¿no?, que uno tiene. Y creo que la población civil, digo, voy a generalizar demasiado quizá, lo que quisiéramos es un individuo que más bien es un objeto, más que un sujeto, que nos proporciona como bien la seguridad y que la proporciona como pueda. Y por lo tanto, incluso mientras más distante, mejor. Y incluso hasta lo podemos admirar y respetar mucho si está distante. Lo que hicieron ustedes fue cruzar la línea. O sea, acercarse a esa persona, tratarlo como sujeto, escuchar sus argumentos de sujeto. Y yo les pregunto si surge una empatía distinta, un conocimiento distinto de esa entelequia que es el ejército. Sí, híjole, ese es como nuestras sobremesas del libro, casi siempre derivan en eso, ¿no, Pablo? O sea, no nos imaginábamos lo complejo que iba a ser escuchar a los soldados, ¿no? Cuando se nos ocurrió la idea de, vamos a preguntarles a los soldados por qué mata a un soldado, no sé, creo que no pensábamos que iba a ser, o sea, que nos iba a arrojar tantos dilemas periodísticos, éticos, personales, porque siempre estábamos al pendiente de cómo mantener un equilibrio, ¿no?, entre esta empatía, que en algunos casos llegó y fue genuina, en otros casos no, en otros casos había varios que nos caían mal, creo, ¿no? Sí. Bueno, Es que es... perdón, acaba. O sea, era mantener ese equilibrio, ¿no?, entre la empatía que pudieras tener con alguien y entre el que esa empatía o esa disposición de escucha no fuera una justificación, ¿no? Entonces ahí venía el punto de cuestionar incluso la escucha que estábamos teniendo nosotros. También nos preguntábamos si en algún momento, o sea, estas personas tenían derecho a ser escuchadas, ¿no? Estas personas que ya habían hecho daño, algunos de ellos, pues, o que en el gran imaginario habían hecho daño. Y lo platicábamos con John Gibler, un amigo periodista, y él nos planteaba, bueno, es que un soldado ya habló cuando mató, ¿no? O sea, ya habló cuando torturó, ya habló cuando detuvo de manera arbitraria. Entonces, eso, tienen derecho a ser escuchados. Si tienen derecho a ser escuchados, ¿cómo son escuchados? Si esto puede aportar algo, o sea, si esta escucha hacia esos soldados puede aportarle algo a la sociedad, sobre todo puede derivar en algo... no sé si útil o no sé cómo nombrarlo, pero en algo que ayude a los procesos de justicia de las víctimas que han sido, o sea, que han sufrido la violencia de ese Estado, ¿no? Y siempre, o sea, siempre tuvimos este tipo de dilemas como rondando como el proceso de investigación. Ahora, si aprendimos algo, yo hace poco estaba pensando si soy otra después de la tropa, ¿no? Como que en qué me cambió el proceso de... Cada investigación le va añadiendo ladrillos a la propia biografía, ¿no? Y además de estar más cansada que hace 4 años y a veces también más miedosa que hace 4 años, creo sobre todo que la investigación me hizo un poco más cautelosa, ¿no? Creo que me hizo un poco más reflexiva en el sentido de lo que significa la experiencia de una persona, cualquier persona en un contexto de violencia como este. Claro, tu empatía o tu distancia o proximidad con los sujetos entrevistados. No sé, fíjate que después de acabar de escribir La Tropa, creo que he leído más todavía de libros sobre asuntos de alguna forma tangentiales al que tratamos en nuestro libro. Y no sé, Dog Soldiers, acabé de leer el otro día un libro que ganó el Man Booker Prize hace 30 años sobre la guerra del Vietnam.
de Robert Stone, Despachos de guerra de Michael Herr, La velocidad de la luz de Cercas. Y si alguna cosa me queda clara, porque de alguna forma, aunque sea inconscientemente, uno trata de comparar lo que uno ha pensado y reflexionado y finalmente escrito con lo que han escrito otros, mucho mejores de lo que hemos hecho probablemente. Sí que al final una lectura es que tratar de ordenar el caos no es una tarea baladí, o sea, sí que es útil, porque sí que sacas, o sea, aunque el resultado igual no sea tan evidente como lo que tú tienes en el cerebro, sí que creo que hemos sacado al menos una forma de pensar distinta en cuanto a lo que significa escuchar al otro, aunque ese otro no merezca una escucha desde un punto de vista político, ¿no? Porque al final nosotros no aspiramos a explicar nada completo, creo. Aspiramos a aportar algo al debate, aspiramos a aportar una serie de voces que no habían sido aspiración escuchadas. que intentar ordenar el caos. No, digo, yo creo que los ejemplos de libros que te daba hace un minuto sí creo que tratan de hacerlo. Okay. O sea, uno lee Despachos de guerra y dice, no entiendo nada, pero oye, qué intención más brutal la tuya, ¿no? Nosotros no hacemos eso porque no, pero claro, comparándote, porque no puedes evitarlo. Y dices, caray, pues por lo menos aportamos algo al debate, ¿no? Y creo que le aportamos no solo testimonios, sino muchas preguntas. Y creo que las preguntas son casi más valiosas o igual de valiosas que los testimonios. O más bien esas preguntas no hubieran nacido de esa escucha, ¿no? Hace poco en un proceso en el que escuchaba que no puedes pensar sin escuchar al otro, ¿no? O sea, el pensamiento surge cuando escuchas al otro, y yo creo que las preguntas que aportamos en el libro no hubieran sido posibles sin la disposición de estos muchachos de platicar con dos reporteros que llegaron a acercarse a ellos, ¿no? Y el rechazo momentáneo a lo que estábamos escuchando a veces también. O sea. Pero ¿estarás de acuerdo conmigo en que entre 2008 y yo diría muy recientemente, quizás hasta Ayotzinapa más o menos, o Tlatlaya, sí hubo una gran distancia entre los balcones que observaban el fenómeno, ¿no? Quienes veíamos, y yo me pongo así en primera persona, al ejército como un ente que no tenía que estar ahí, que estaba destrozando comunidades, que no debía utilizarse la fuerza militar, y del otro lado los militares juzgándonos, ¿no? A los periodistas que hicimos esa crítica como insensibles, incluso apátridas, desleales con la Constitución y el país. ¿Sientes que nos hemos acercado un poco a esos balcones y que estos ejercicios nos permiten tener una comprensión conjunta? Yo creo que, mira, no sé si estoy alterando la metáfora. Yo creo que nos está separando y esa distancia es buena para el análisis. Creo que las Fuerzas Armadas se cubrían desde el periodismo a través de fuentes especializadas que en realidad eran reporteros, y son reporteros porque siguen existiendo esos formatos de cobertura, que en realidad se volvían expertos en las Fuerzas Armadas porque se volvían amigos de las Fuerzas Armadas. Y entonces, voceros de las Fuerzas Armadas y hasta asesores en cuanto a lo que se debía decir y cómo decirlo. Y los balcones estaban pegaditos, ¿no? Creo que este libro tiene un sabor distinto cuando lo lees, porque no fue escrito por gente que viniera de esos formatos de cobertura, sino de formatos de cobertura de víctimas. Y no hay sin pretender ser, creo, un libro que intente juzgar a las instituciones y a las personas, no hace una lectura con concesiones de lo que esos integrantes de las Fuerzas Armadas y representantes de las Fuerzas Armadas les dicen. Entonces, por ejemplo, hay creo que un constante conflicto a lo largo del libro acerca de una serie de valores que se plantean y se defienden o se presentan desde la voz de los militares como cuestiones dadas, como el de que lloren a tu casa a que lloren en la mía, que se menciona en el libro como una expresión de la normalización de los escenarios de violencia. Uh-huh. Y el libro hace una reflexión sobre el valor de la deshumanización que yace detrás de ese tipo de reflexiones. Entonces, bueno, modifiqué un poco la metáfora porque creo que la distancia que plantea entre estos dos balcones, el del escenario de la óptica militar
y el del escenario de los reporteros más clavados en el entendimiento de los derechos humanos, permitió hacer un contraste, pues, si quieres, más drástico, que quizá lo hubiera sido un reportero cotidiano de las Fuerzas Armadas, pero quizá también más preciso, ¿no? O por lo menos que identificó cosas distintas, ¿no? Ahora, algo tenemos que haber aprendido, y supongo que ustedes en particular algo saben más que muchos otros, para poder advertir en este surgimiento de la Guardia Nacional, porque pues es la misma tropa que ustedes entrevistaron la que ahora va a formar este nuevo cuerpo de seguridad. Déjenme irme a corte y pues un poco mirando hacia adelante, les pregunto de una vez, ¿qué deberíamos tener como conciencia de la tropa de cara a la Guardia Nacional? ¿Qué conciencia del caos tendríamos que tener de la tropa de cara a la Guardia Nacional? Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando del libro de Daniela Rea y Pablo Ferri, La tropa, ¿por qué mata un soldado? Acompaña también Paris Martínez. Y estamos en esta conversación, digamos, ya de salida, este último bloque, como qué de lo que aprendieron nos serviría para advertir de cara a la Guardia Nacional. Y déjenme comenzar con un argumento. Las Fuerzas Armadas siguen teniendo y han tenido a lo largo de estos años incluso complicados, un alto estándar de aprecio y legitimidad. Quizá no el mismo que tenían a principios de siglo, pero no deja de estar entre las primeras instituciones con mayor aprecio. Con todo, la verdad es que el desgaste ha sido mucho, tanto que al arranque de esta administración, incluso antes de que arrancara, Andrés Manuel López Obrador decidió aportarle toda la legitimidad que faltaba a las Fuerzas Armadas y utilizó una frase que quedó muy marcada. Las Fuerzas Armadas son pueblo vestido de militar. Y a partir de eso no ha dejado de abrazarlas y no ha dejado de apoyarlas. Lo cual me parece nos regresa a estadios previos y nos puede arriesgar a que no haya escrutinio, que París solicitaba para ver la actuación ahora de la Guardia Nacional, que sería muy preocupante. Yo les pregunto, uno, si están ustedes mirando esto mismo que yo miro de parte de la nueva administración, y dos, ¿qué habría que decirle a esta administración de lo que ustedes aprendieron para que en la Guardia Nacional no se repitan vicios que observamos previamente en el Ejército? ¿Qué habría que decirle? Yo creo que bueno, a ver, ¿qué aprendimos nosotros? Creo que una cosa que personalmente para mí fue muy valiosa aprender después de esta investigación es que hay muchas razones por las cuales un soldado mata o dispara en un enfrentamiento, ¿no? No hay una respuesta única ni totalizadora que pueda o sea, generalizarse para todos los casos de asesinato por parte de las Fuerzas Armadas. Vimos que matan por el tipo de armamento que tienen, porque no están lo suficientemente bien capacitados, porque tuvieron miedo, porque recibieron instrucciones un poco camufladas de salir y acabar con los traidores a la patria, porque vieron a un compañero morir y tenían coraje al momento del enfrentamiento, porque creyeron que tenían que hacerlo, porque entendieron que cualquiera puede ser su enemigo. Y una de las cosas que creo que sí puede coincidir en todas estas razones y en otras más, es que los soldados que generan violencia han sufrido antes y han aprendido a ejercer la violencia en sus propios cuerpos, ¿no? Y nosotros llegábamos un poco a esa conclusión gracias a no solamente al trabajo de Hannah Arendt, ¿no?, sino también apoyándonos de mujeres latinoamericanas como Rita Segato y Pilar Calveiro. La violencia es algo que se aprende, ¿no? Y es algo que se aprende viviéndola en tu propio cuerpo. Y yo creo que entenderlo así, o sea, o sea, de manera simple puede ser es que también fueron víctimas, ¿no? Y eso puede ser injusto o incómodo plantear que un soldado ha sido víctima
a una persona que realmente, o sea, que ha sufrido violaciones sexuales o tortura por parte del ejército, pero creo que sí es, o sea, puede ser riesgoso colocarlos como en el mismo nivel de víctimas o poner ahí a ponderar los dolores, pero sí creo que es importante entender que son personas, lo que pudimos aprender, que han sufrido la violencia en sus propios cuerpos. Y eso, pues, o sea, no sé, yo me pregunto si eso puede como llevar a la no violencia, ¿no? O sea, lo que queremos es que no haya violencia, pues, no lo sé. Yo no sé si una persona que ha sufrido tales niveles de violencia pueda, o sea, tenga en su mente un espacio de no violencia, ¿no? A ver, estoy entendiendo bien. ¿Tú tendrías entre los métodos de reclutamiento averiguar si biográficamente han vivido violencia o si No, han me sido refiero tratados? a que la institución, o sea, hablo de la violencia que genera la institución en ellos mismos. O sea, no, digo, la violencia, también vimos violencia estructural. La mayoría de los muchachos que los que nosotros hablamos que están en el ejército son muchachos que vienen de orígenes muy precarios, están condicionados por una violencia machista que les dice que tienen que ser valientes, ¿no? O sea, todos estos valores que desde el patriarcado se imprimen en sus vidas, pero me refería más bien a la violencia que la misma institución militar ejerce en ellos. O sea, la obediencia absoluta es una violencia, ¿no? O sea, el anular tus convicciones, tus orígenes, tus ideales, no sé, me parece que eso son muestras de violencia en los propios cuerpos que son necesarios según la instrucción militar para que ellos puedan salir dispuestos a obedecer y a matar y a ser asesinados, ¿no? En esos extremos. ¿Qué más? Bueno, yo siento que el mero nacimiento de la Guardia Nacional y el trasvase de efectivos del Ejército, sobre todo del Ejército, también de la Policía Federal, a la Guardia Nacional, no implica un cambio de paradigma. Me refiero a la forma en cómo uno entiende su trabajo. O sea, los que eran policías militares hasta ahora recibieron su adiestramiento como policías militares y los cursos que tomaron estos años, los que lo hicieron, fueron como policías militares, no van a pasar mágicamente a convertirse en guardias nacionales asumiendo una nueva batería de valores. O sea, los cursos de derechos humanos que van a darles no te alcanzan para una transformación Es del que paradigma. la propia Secretaría de la Defensa en los últimos 12 años ha sacado pecho diciendo la cantidad, cuentan siempre por por centenares de miles de cursos de derechos humanos que han impartido a sus efectivos. Lo que pasa es que no hay forma de saber cómo han asumido los conocimientos que supone que han aprendido, porque no se sabe, ¿no? Es como si dijeran, no, 300.000 militares han pasado en los últimos 12 años el examen de conducir tractocamiones de doble eje. Muy bien, pero ¿cómo sabemos que han aprendido a conducirlo? Bueno, no lo sabemos, pero no importa, les hemos dado los cursos. O sea, no tiene sentido, ¿no? Y no sé si la lógica cambiará ahora con la Guardia Nacional, por lo que yo veo, ¿no? El otro día, cuando empezaron las protestas de la Policía Federal, yo fui a entrevistar a policías federales ahí en Iztapalapa, donde estaban cortando periférico, y hablé con varios que me contaban cómo habían sido, porque ya habían pasado las pruebas para entrar a la Guardia Nacional, habían tenido que ir al campo militar número 1 en Naucalpan, donde está la prisión también, y solo tenían que pasar las pruebas los policías federales, los militares no, ¿no? De hecho, los militares son los que pasaban las pruebas a los policías federales, entonces entiendo yo que el trasvase de Ejército a Guardia Nacional era mucho más automático que de Policía a Guardia Nacional, entonces el cambio de valores era menor todavía del que uno podría suponer. Se supone que esto va a cambiar cuando empiecen a capacitar a nuevos reclutas, pero tampoco sabemos cómo va a cambiar, es decir, qué tipo de temario van a tener y qué peso van a tener los derechos humanos y cómo van a estar fiscalizados los nuevos integrantes de la Guardia Nacional en el sentido de cómo van a saber los mandos o el mando civil de la Guardia Nacional, es decir, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que los integrantes de la Guardia Nacional están de verdad aprendiendo modelos de comportamiento y trabajo distintos de los que tenían los policías militares. No se sabe nada, es todo muy ambiguo. Paris. John Gibler decía, el compañero reportero, decía en una presentación de este mismo libro que su lectura te da la oportunidad de preguntarte, bueno, estas son las Fuerzas Armadas que necesita México, ya no digamos las que queremos, las que ideológicamente pensamos que deba ser el mejor modelo. ¿Son estas las que necesita México ante los retos actuales? Pues en algunos aspectos quizás sí, pero en aspectos como esta especie de halo de
santidad que tienen y que preservan, pues no necesitamos ya una institución así y vale la pena preguntarse, una institución así, incapacitada por sí misma, castrada por sí misma para poder autoevaluarse y hacer autocrítica y decir, tengo que mejorar en lo que tiene que ver con derechos humanos o en cualquier otro aspecto. Esta pregunta vale mucho la pena hacerse en este momento, precisamente por el escenario que representa para México la entrada en operación de la Guardia Nacional. Ahora ya no vamos a hablar como en el aire, ahora vamos a tener ya ejemplos claros de cuál va a ser esta actuación. Regresa, por ejemplo, Chiapas a un escenario de semimilitarización, por lo menos en su parte fronteriza, y eso, bueno, Chiapas no tiene mucho que vivió ese escenario y de hecho la misma población demandó, después de la militarización provocada por el alzamiento zapatista, la misma población demandó la salida de los militares de las calles porque su estancia ahí era más perniciosa que otra cosa. ¿Es posible que veamos eso ahora? Bueno, si la institución no ha cambiado de raíz, pues es probable que lo volvamos a ver. Ahora, por lo menos en el discurso político, y también habría que decir en el discurso legal, la Guardia Nacional es un ente distinto. Todos nos preguntamos, y supongo que lo habrán hecho en este momento que estaba yo hablando ustedes, ¿en qué es distinto? Déjenme poner la distinción donde Daniela la ponía. Es decir, hay una pedagogía estructural en el ejército, ¿no?, que implica que la tropa, que el mando obedece y que no tiene en efecto capacidad de indisciplina, a menos que sea dentro de las mismas normas que establece el ejército. Y eso hace, en efecto, una institución jerárquica, ¿no?, férreamente jerárquica. La Guardia Nacional es un híbrido, ¿no?, entre una guardia con tintes o con vocación civil que tiene una ética militarizada o militarizante. Yo preguntaría si les encargasen, es una barbaridad lo que voy a preguntar, pero si les encargasen un conjunto de argumentos valóricos, axiológicos, que permitieran romper esa estructura violenta, ¿cuáles serían? O sea, no hagan A, B, C, D. Es que es muy curioso eso porque, o sea, entonces ya no hablaríamos del ejército, ¿no? Y un poco... No, hablaríamos de la Guardia Nacional. No, tampoco creo, no sé. Pero, a ver, voy a usar este ejemplo a ver si... El otro día fuimos a ver una película que se llama Rebeldía, que hizo el colectivo Dos Pasos Abajo, y ellos entrevistan a Jacobo Silva, que es un exintegrante del EPR, y este documental lo hacen 4 años después de haber hecho el documental Causar Alta, ¿no?, en donde ellos preguntan a soldados por qué quieren ser soldados, ¿no? De hecho, gracias a ellos nosotros pudimos llegar a San Juan Guichicovi, que es este pueblo del Perifoneo del que hablaba París. Entonces, viendo el documental Causar Alta, 4 años después, en donde se habla mucho de la obediencia, y viendo después el documental Rebeldía, Jacobo Silva decía que como miembro de otro ejército, ¿no?, o sea, son 2 documentales de 2 ejércitos, incluso antagónicos, Jacobo Silva decía que, o sea, él reivindicaba la desobediencia como una forma de traer de algún, no sé, como de alguna forma del bien social, ¿no? O sea, entonces lo que se reivindica en un ejército normal es la obediencia, y lo que se reivindicaba él como integrante de un ejército revolucionario era justo la desobediencia, ¿no? La desobediencia siempre y cuando te diera posibilidades de generar un bien social, un bien en las comunidades en donde estuvieras. Y se me hacía muy interesante eso, o sea, como este contraste entre estos dos relatos, y me preguntaba, pues entonces, o sea, ¿cuáles serían? O sea, si un ejército puede ser pensado de otra forma, si es posible que exista otro tipo de ejército, ¿no? Si le agregamos si le quitamos todos esos valores verticales de obediencia y de autoritarismo que hay, dejaría de ser ejército claramente, ¿no? Y si pensamos en otro tipo de valores, pues a lo mejor habría que llamarle de otra forma. Pero yo creo que, o sea, hay algo que tiene que ver... construir obediencia sin esa violencia a la que tú hacías referencia. O sea, pareciera... Son dos conceptos. Sí, ¿no? pero eso iba. ¿Qué es lo que sostiene la obediencia de una jerarquía? Y ellos mismos lo explican. O sea, es bueno que nosotros tengamos la obediencia porque si no,
andaríamos como los narcos que se andan matando entre ellos, ¿no? Ellos no respetan la obediencia porque ellos quieren ganarle al jefe y quedarse con la plaza, ¿no? Entonces, para ellos es importante la obediencia en el sentido de que permite tener cohesionado el ejército y que no se convierta en lo que son los grupos militares matándose entre sí por todos lados. Pero a ver, ¿qué sostendría? Para mí, yo creo que, o sea, se nos olvida algo como esencial, que es la dignidad humana y empezando por la dignidad de ellos que están en el ejército. O sea, me parece que no podemos obviar estos valores que pueden ser cursis en medio de... Se me fue el tiempo, me quedan 30 segundos para cada quien. ¿Te parece, París, primero tú y cierra Pablo? Yo creo que sí hay formas de cambiar, aunque sea en algunos aspectos, ahora que hablabas de valores axiomáticos del ejército. Por supuesto que todo ejército funciona a partir del concepto de obediencia, pero el concepto de obediencia del ejército mexicano es en realidad muy viejo y anquilosado. Sanciona a los militares que se rebelan incluso contra órdenes ilógicas. Bueno, podría modernizarse el concepto de obediencia en la institución mexicana y adaptarlo un poco más a las condiciones modernas. Pablo. Sí, en la línea que decías tú, creo que hace falta una reforma del Código de Justicia Militar y en ese sentido de todos los manuales del uso de la fuerza para que quede establecido exactamente qué límites pueden cruzar y qué límites no, porque... Ahora, debe haber algún lugar para la desobediencia. Uno puede entender que en el momento de la acción hay una cadena de mando, pero debe haber un espacio. Esta parte, sé que ya no hay tiempo, pero esta parte es súper... Bueno, fue una de las partes que más me interesó, bueno, nos pareció interesante. Buscamos soldados que hayan desobedecido y encontramos casos de soldados que desobedecieron, sí porque sabían que lo que estaban cometiendo era una cosa o ilegal o que violaba derechos humanos. Sí lo sabía. Pues nos vamos. Les agradezco muchísimo esta investigación. A mí me aportó una luz que no tenía y sobre todo sobre un objeto de estudio al que le falta muchísimo escrutinio, que yo creo que es con lo que nos quedamos. Y gracias por el método también. Felicidades por ser antropólogos frustrados. Qué buen resultado. Intuitivo. Nos vamos. Nos vemos próxima semana, jueves, 11 de la noche. Esto es Espiral. Le agradezco muchísimo que nos permita entrar a su hogar.